Hola, soy Carlos Alejandro Hernández Sotelo, licenciado en Psicología. Sean bienvenidos a Cápsulas de Psicología. La temática que nos compete ahora es las terapias de tercera generación o tercera ola. Pero para ello, para poderlas explicar y para poderlas ir digiriendo poco a poco, tenemos que irnos a los principios de la psicología, donde se abordaban lo que era la terapia de la conducta o conductismo como un movimiento que inició Watson. Este terapeuta que abordaba los problemas de índole general, pero a través de la modificación de los comportamientos. Hay una premisa muy importante que nos plantea este tipo de técnicas terapéuticas, es erradicar la conducta no deseada a través de un reaprendizaje, un planteamiento de nuevos patrones de aprendizaje. ¿Qué características son las que definen a este tipo de terapia? Aborda comportamientos negativos. Actualmente, y dadas las circunstancias que estamos viviendo, estamos en una lucha del día a día. No solamente es el estrés, es la demanda en cuanto a los aspectos económicos, sociales y culturales que hacen que el ser humano, en la gran mayoría de las ocasiones, estemos teniendo un comportamiento negativo, disfuncional y no adaptativo. Esa es una de las características primordiales. Objetivo primordial de ello, erradicar el comportamiento negativo en el ser humano. Dos modelamientos o dos estrategias se propusieron, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Los dos conllevan a una serie de técnicas de modificación de la conducta, pero para lo cual, ¿qué es la conducta? Estamos hablando mucho de comportamiento y de conducta, son respuestas y acciones que los seres humanos presentamos ante la vida, ante la diversidad de retos y de situaciones al día a día. Es medible, es palpable y es cuantificable. En un principio, el condicionamiento operante a través de esas técnicas buscaba erradicar ese comportamiento negativo, pero era muy estructurado, era muy pragmatizado. Él manejaba situaciones o técnicas como la inundación, que era exponer al individuo, a sujeto, a una serie de estímulos aversivos en muchas de las ocasiones para lograr erradicar las fobias o los temores. Estaba la desensibilización sistémica, actualmente todavía se pone en práctica, es ir acercando al individuo en forma seriada y aproximada hacia el estímulo aversivo. El condicionamiento operante trabaja más el reforzador positivo y el reforzador negativo para erradicar ese comportamiento negativo, pero también plantea recompensas, también plantea metas, también plantea estrategias de contratos en el que el individuo tiene que comprometerse, no solamente con el modelo de cambio, sino consigo mismo para ir dando ese siguiente paso, que lo llevará en un objetivo final a modificar esa conducta no deseada. Hay otra que se maneja mucho en grupos de autoayuda, como son la economía de las fichas, que es el que se le vaya acrecentando. Cada comportamiento positivo va a ir adquiriendo una ficha, lo cual lo estimulará a él en forma pues muy fuerte y muy potente a que vaya dejando ese comportamiento negativo. Esta es la premisa primordial de lo que era la terapia de la conducta. Pero, ¿qué es la terapia de tercera generación o tercera ola? Todavía respalda el mismo objetivo y la misma premisa, la modificación de los patrones negativos, pero ahora de una forma más integral. Ahora está más estructurada, está a la vanguardia dadas las circunstancias que estamos enfrentando. Para ello voy a dar algunas características que se integraron a lo que ya estaba estructurado en ese condicionamiento operante y en ese condicionamiento clásico. La base sigue siendo la misma, es el reaprendizaje. Así como se aprendieron los contenidos negativos, los comportamientos negativos, se pueden reaprender comportamientos positivos. Es la obtención de conductas más adaptativas, que le den al sujeto una capacidad de tener un mejor desempeño. Número 2, darle herramientas al individuo para que luche y enfrente los síntomas del problema. Pero a diferencia de otras técnicas terapéuticas, no es lo más prioritario. No quiere decir que no se va a trabajar sobre la lucha de la sintomatología, pero no vamos a tener al síntoma como objetivo primario. Permite manejar un alivio de tanto dolor que el sujeto está viviendo. Va a optimizar las habilidades con las que cuenta el individuo. Los recursos con los que el individuo cuenta se tienen que reestructurar nuevamente, los tiene que redescubrir. A través de ese comportamiento se le va a confrontar y que vea que él cuenta con otros recursos más importantes. En este punto
El contexto es de suma importancia. El contexto social y cultural que envuelve al individuo es importante que lo comprenda el terapeuta, pero también el individuo, para que se dé cuenta por qué está utilizando estos comportamientos negativos, por qué se está sujetando a ellos, qué funcionalidad tienen en él, por qué sigue recurriendo a ese tipo de comportamientos negativos. Lo llevamos a replantearse y a observar a través de sus propios comportamientos. Muchas de las ocasiones utilizamos otros modelos, otros ejemplos, como comúnmente los seres humanos utilizamos mucho la comparación. No necesariamente es el único modelo que se puede utilizar en el modelamiento. Se puede hacer también bajo sus propias estrategias. Todo ser humano cuenta con capacidades, todo ser humano tiene esas herramientas. ¿Por qué no las ha utilizado? Vamos a ver qué valor le otorga el contexto y la situación cultural. No es simplemente una lucha contra los síntomas, es una reorientación para una capacidad de metas vitales que realmente permitan que esos cambios sean duraderos, sean reales y sean permanentes, que es mucho de lo que las familias, cuando llevan al paciente, dicen, es que ha intentado hacerlo, ha buscado ayuda por muchos métodos, pero son pocos días y no son permanentes y duraderos. La terapia de la tercera generación puede abordar y puede llegar a cumplir esos objetivos. Manejemos algunos aspectos relevantes de esta terapia de tercera generación. ¿Por qué también quiero hacer un hincapié aquí? ¿Por qué elegí esta temática? Porque los diferentes temas de las cápsulas anteriores nos manejan diagnósticos de problemáticas muy severas, muy dañinas y muy nocivas. Creo que es conveniente que también tengamos que conocer cómo se pueden abordar esas problemáticas, esos diagnósticos, esos trastornos de esquizofrenia, esos trastornos de neurosis, de ansiedad, tienen una cura. Sí hay una solución para tu problemática. Y uno de los argumentos y de las herramientas que nosotros los psicólogos consideramos que están vigentes y que tienen una eficaz funcionalidad son las terapias de tercera generación o tercera ola en la modificación del comportamiento y de la conducta. ¿Qué otros aspectos cuentan? Se toma en cuenta ese contexto individual, pero también grupal. ¿Qué desenvolvimiento tiene el individuo en su contexto? ¿Por qué en algunos lugares se comporta de cierta manera y por qué en otra no? Nos lleva a un punto de tratar de ver una retroalimentación en el valor de la comunicación. El hecho de que me estén mencionando que tengo un problema de conducta, en la gran mayoría de las ocasiones me cierra y me hace llegar a la negación. La figura del terapeuta, al igual que en otros movimientos terapéuticos o otras estrategias y herramientas terapéuticas, es de suma importancia. Pero aquí va más como un objetivo primordial, que solamente sea una figura que te plantee que tienes esos síntomas y que tienes que trabajar sobre ellos. No, la figura del terapeuta como una figura de cambio, como un factor de cambio, como ese acompañante, te va a dar esa confianza que tú requieres para hacerte una autoobservación, para manejar la autopercepción, para que a través de tus propios valores y tus propios recursos puedas salir adelante. La percepción que se tiene es de suma importancia porque nos da la pauta de evaluarnos, nos provoca esas situaciones que en muchas ocasiones la terapia puede llevar a la crisis. En casos como los TOC, que vienen siendo trastornos obsesivo-compulsivos, que se dan comúnmente en nuestra cultura, los llevamos a un punto de confrontarlos contra sí mismo. Ahorita a continuación veré 3 ejemplos de estas terapias de tercera generación. La interacción que se tiene, el diálogo, no solamente es una charla sencilla, no solamente es un intercambio de opiniones y de palabras, es un puente comunicativo que llega hasta el umbral del dolor del paciente. Es un lugar en el campo de la terapia donde el paciente se identifica en forma increíble con su terapeuta y esto da pauta a que no solamente se esté defendiendo, es una de las funciones que el comportamiento negativo tiene, es una barrera. Dicen que el mejor ataque es la mejor defensa es el ataque y el individuo que está presentando estos comportamientos negativos lo ha generalizado, no se ha dado cuenta en muchas de las ocasiones, no ha sido consciente de que esos comportamientos le están trayendo un problema increíble. En algunos grupos de autoayuda se le llaman lugares de fondo o puntos de fondo, donde el sujeto ya perdió trabajo, ya perdió familia, ya perdió una gran capacidad de funcionalidad en cuanto a otros campos sociales en el que él se desenvolvía, no solamente grupo de amigos. Son puntos o focos de fondo.
En ese momento la terapia te va a retroalimentar. El terapeuta no es un juez, no te va a decir, tú eres una persona mala, no te va a excluir, no te va a tratar de sacar o erradicar de una forma tajante o radical el comportamiento negativo. Vamos a dar 3 ejemplos de terapias de la tercera ola. La terapia analítico-funcional se centra en el análisis funcional de los patrones conductuales. Explora la conducta, ve su finalidad que tiene, le da preponderancia a la relación terapéutica, a la comunicación verbal. Es bien importante que el paciente sepa que estamos en su mismo canal de comunicación. Observamos todas las variables que se pueden agregar al comportamiento negativo. Se le da interpretación a ese comportamiento negativo con las palabras que el paciente va a entender. Así que es analítico funcional, ver cómo nos desempeñamos y cómo funcionamos, pero de un campo muy analítico. Se le conoce también en otro campo como la terapia cognitiva. Hay unas que están integradas, la cognitiva conductual, está la de activación conductual y está la terapia conductual integradora de pareja. Hay una diversidad increíble en esta nueva ola, por eso les digo, sí hay una solución. La terapia de aceptación y compromiso, esta es de las más conocidas, ayuda a descubrir en el paciente las potencialidades y las facultades, los valores con los que cuenta, por qué se han dejado de utilizar, por qué dejaron de funcionar, por qué siendo tan fundamentales ahorita están perdiendo esa importancia. Lo lleva a aceptar el dolor de una búsqueda de ser feliz, que las cosas cuestan, que hay sacrificios, que hay cuestiones de comportamientos de los cuales tenemos que deshacernos y erradicarlos de nuestra vida para buscar la felicidad. Nos ayuda a observar nuestra forma de pensar, nuestras creencias y, lo más importante, nos lleva a involucrarnos y a comprometernos con nosotros mismos para que se dé el cambio. Y la terapia dialéctica, recordemos que la dialéctica es el arte de la interacción de las palabras, del diálogo, de la confrontación y del debate, en uno de sus puntos, ¿verdad? Porque hay otras perspectivas que se tienen de la dialéctica, pero para los griegos así era. Esta es de las más utilizadas para ayudar a los pacientes con graves problemas emocionales de comportamiento, autodestructivos, con intentos suicidas y con automutilación. ¿Qué lleva o cuál es el objetivo primario y primordial de la terapia dialéctica? La aceptación y validación de su sufrimiento a través de la dialéctica. No solo es que sea aceptado el dolor, que lo observe hacia adentro, que lo proyecte hacia afuera y que vea cuánto daño está haciendo a los demás, no solamente a sí mismo. Espero haya sido de gran ayuda. Recuerden, Dios nos da las opciones de ayuda. Recurramos a asesoría profesional en el campo de la psicología, de la psiquiatría y de la medicina. Esta es una de las herramientas que se les plantea. Los patrones de modificación de conducta son reales, sí existen y son científicos. Me gustaría que le dieras like, que compartieras y que te suscribieras. Arriba los corazones.